Vamos a resolver problemas mediante la regla de 3. Miremos esta situación. Si un pasaje de Transmilenio cuesta 1800, ¿cuánto cuestan 5 pasajes? Entonces tengamos en cuenta aquí que vamos a determinar las magnitudes. En este caso, las magnitudes son número de pasajes y costo del pasaje. Ya ubicadas las magnitudes, miremos cuál es la relación entre las dos. Entre más pasajes, entre más tiquetes se compre, pues se necesita más dinero. Por lo tanto, si ustedes observan aquí, la relación es directa. Y utilizaremos la regla de 3 simple directa. Entonces, ubicamos las magnitudes, número de pasajes y costo. Entonces dice, un pasaje cuesta 1800. ¿Cuánto cuestan 5 pasajes? Ya la tenemos planteada. Utilizamos la propiedad de las proporciones. Entonces 1 es a 5 como 1800 es a x. Y aquí utilizamos la cuarta proporcional, es decir, producto de extremos es igual a producto de medios, que es el producto en cruz. En este caso 1 por x es igual a 5 por 1800. 1 por x nos da x en este caso, y 5 por 1800, 9000. Y quedaría terminada esta parte. Veamos este segundo ejemplo. Un automóvil recorre 48 kilómetros en 35 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en una hora? Las magnitudes serán entonces el recorrido, es decir, los kilómetros, y la otra magnitud será el tiempo. Entonces, hacemos aquí la relación. A mayor recorrido se necesita más tiempo. Por lo tanto, la relación es directa entre las magnitudes y planteamos una regla de... Entonces, tenemos recorrido y tiempo, que son las magnitudes involucradas. Cuando recorre 48 kilómetros, lo hace en 35 minutos. Dice, ¿cuántos kilómetros? Entonces, la incógnita está en el recorrido, en la distancia, en una hora, y una hora tiene 60 minutos. Planteamos la regla de 3. 48 es a x, como 35 es a 60, y aplicamos cuarta proporcional, es decir, 48 por 60 es igual a 35 por x. 48 por 60 es 2880, y esto es igual a 35 por x. En este momento, entonces, para saber el valor de x, pasamos 35 a dividir. 2880 dividido entre 35 es igual a x. Y esto nos da 82,28 kilómetros. Por lo tanto, en una hora, el automóvil recorre 82,28 kilómetros. Analicemos esta tercera situación. La temperatura de un horno sube 2 grados cada 5 minutos. ¿Cuánto ha subido la temperatura al cabo de una hora? Entonces planteemos las variables. En este caso, temperatura será una de las magnitudes y la otra será tiempo. De acuerdo a los datos que me da el problema, esta situación dice que un horno sube 2 grados centígrados cada 5 minutos. Y ahora pregunta, ¿cuánto ha subido la temperatura? Es decir, que la variable está en la magnitud temperatura al cabo de una hora. Una hora son 60 minutos. Si hacemos la relación entre temperatura y tiempo, a más tiempo, más temperatura, por lo tanto las magnitudes son directas y utilizamos regla de 3, simple directa. La planteamos entonces. 2 es a x, como 5 es a 60. Esto significa que 2 por 60 es igual a 5 por x. Recordemos que multiplicamos de acuerdo a la norma que dice que producto de extremos, en este caso estos dos, es igual a producto de medios, que son estos dos. No olvidemos que esa propiedad se llama cuarta proporcional. Entonces 2 por 60 por un lado debe ser igual a 5 por x por otro. Y hacemos las operaciones. 6 por 60 por 2 es 120. Es igual a 5x. Ahora, este 5 que multiplica x pasa a dividir, por lo tanto 120 dividido entre 5 es igual a x, y finalmente x será igual a 120 entre 5, que nos da 24. La respuesta entonces, en una hora la temperatura ha subido 24 grados centígrados. Miren que estos desarrollos son bastante sencillos. Lo importante es que nos ejercitemos para
que no tengamos ningún inconveniente ni contratiempo. Veamos esta situación. Un barco navega a 24 kilómetros por hora. Tardó 12 horas en hacer un recorrido. ¿Cuánto tardará en hacer el mismo recorrido otro barco que navega a 32 kilómetros por hora? Entonces aquí las magnitudes que se encuentran involucradas son velocidad en kilómetros sobre hora y la otra magnitud es el tiempo medido en horas. Si ustedes observan estas dos magnitudes, las relacionamos haciéndonos la pregunta: a medida que hay más velocidad, ¿hay mayor o menor tiempo? Entre más rápido navegue el barco, ¿se tarda más o menos? Y por lo tanto, si hacemos ese análisis, llegamos a la conclusión que a más velocidad, menos tiempo. Por lo tanto, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a plantear la regla de 3 simple inversa. Entonces tenemos que un barco navega 24 kilómetros por hora y con ese tiempo tarda 12 horas. ¿Cuánto tardará en hacer el mismo recorrido otro barco que navega a 32 kilómetros por hora? Entonces, vamos a plantear esta regla de 3 teniendo en cuenta que vamos a anotar de primero estos dos valores de la magnitud tiempo. Entonces 12 es a x como, y por ser inversa, los valores de la magnitud velocidad los voy a invertir ahora, 32 y 24. Y ahora simplemente aplico la cuarta proporcional, es decir, 12 por 24 es igual a 32 por x. 12 por 24 me resulta 288 y esto será igual a 32x. 32 multiplica x, pasa a dividir. 288 entre 32 será igual a x. Y haciendo la división nos resulta que x es igual a 9. Por lo tanto, podemos responder que el barco que navega a 32 kilómetros por hora tarda 9 horas en hacer el mismo recorrido. Eso es. Entonces tengamos en cuenta, cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, al plantear la regla de 3, yo invierto el orden de una de las magnitudes y luego aplico la cuarta proporcional para encontrar el valor buscado, como en este caso el tiempo. Podemos verificar además que cumple el hecho de que es inverso. Mire, cuando iba a 24 kilómetros por hora, se tardó 12 horas. Ahora, como lleva mayor velocidad, tarda menos tiempo, que son 9 horas. Vamos a ver otro ejemplo sobre regla de 3 simple inversa. Veamos esta situación. Para envasar cierta cantidad de combustible se necesitan 16 canecas de 200 litros. Para envasar la misma cantidad en 64 canecas, ¿de qué capacidad tienen que ser? Entonces, veamos que aquí las magnitudes involucradas son número de canecas y la capacidad. La capacidad en litros, y hacemos la relación. Entre más capacidad de litros tenga el recipiente, se necesitarán menos canecas. Entre más capacidad tenga en litros el recipiente, se necesitarán menos recipientes. Por lo tanto, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Planteamos entonces ahora la regla de 3 de acuerdo a los datos. Dice entonces 16 canecas de 200 litros cada una. Si se envasa en 64 canecas, ¿cuántos litros serán? Entonces ubicamos primero los valores de la magnitud capacidad. 200 es a x como, e invertimos los valores de la magnitud canecas. Entonces 64 es a 16 y aplico la cuarta proporcional. En este caso entonces 20 multiplicado por 16 será igual a 64 por x. Multiplico 16 por 20 o 20 por 16, obtengo como resultado 320 y esto será igual a 64 por x. 64 que está multiplicando pasa a dividir, quedaría 320 dividido entre 64 será el valor de la capacidad de cada caneca, es decir 5. Entonces al dividir 320 entre 64 me da 5.
Esta situación que presento en este momento sí que es importante porque vamos a modelarla mediante GeoGebra después de resolverla aquí a continuación. Entonces, dice un rectángulo tiene 10 metros de base y 7 metros de altura. Otro rectángulo de igual área tiene 4 metros de base. ¿Cuál será la medida de su altura? Entonces, miren aquí. Las variables son base y altura y lo que permanecerá constante es el área, que es base por altura. Es decir, al multiplicar base por altura me tiene que dar el mismo valor. Eso es lo importante en este ejercicio. 10 metros de base y 7 metros de altura. Es decir, que tiene un área de 10 por 7, 70 metros cuadrados. ¿Cuál será la medida de la altura? Ahora, entonces tendremos que buscar la altura teniendo en cuenta que la nueva base es 4 metros y que tiene que permanecer constante los 70 metros cuadrados. Entonces vamos a plantearla teniendo en cuenta que entre más pequeña sea la base, más grande es la altura y por lo tanto estas dos magnitudes son inversas. Entonces la planteamos de la siguiente manera: 10 metros base y 7 metros de altura. Ahora, si la base es 4 metros, ¿cuánto será la altura? Para que mantenga la proporcionalidad. Entonces, escribamos primero los datos de la altura. 7 es a x, como, y los datos de la base, invertimos su orden. 4 es a 10. Y aplicamos cuarta proporcional. 7 por 10 debe ser igual a 4 por x. 7 por 10 es 70, es igual a 4 por x. 4 que está multiplicando a x pasa a dividir, será igual a 70 dividido entre 4, será e. Por lo tanto, el valor de x, 70 dividido entre 4, es 17,5. Podemos comprobarlo fácilmente. Si multiplicamos 17,5 por 4, me tiene que dar 70. Veamos, 17,5 multiplicado por 4 y efectivamente nos da 70 metros. Ahora, a continuación vamos a mirar la modelación de este ejercicio de proporcionalidad inversa en el que aplicamos regla de 3 simple inversa mediante el programa GeoGebra. Estamos aquí de nuevo con nuestro problema, con nuestra situación que resolvimos por medio de la regla de 3 simple inversa. Un rectángulo tiene 10 metros de base y 7 metros de altura. Otro rectángulo de igual área tiene 4 metros de base. ¿Cuál será la medida de la altura? Entonces esta vez vamos a modelar la situación para crear cualquier rectángulo que tenga como área 70 cuando yo cojo la altura y la varío. La puedo hacer más grande o más pequeña. Entonces, el área de un rectángulo es largo por ancho. El largo lo vamos a expresar con la letra X, que es lo que se me va a ubicar en la horizontal, y el ancho con la letra Y, ¿sí? Entonces, X por Y tiene que dar 70. Entonces, X por Y igual a 70. Y observen lo que se me forma aquí en pantalla. Voy a disminuir un poquito la pantalla. Esta gráfica, miren, que viene desde el infinito y llega y se va alejando para acá. Y acá sucede lo mismo, se va acercando y miren, vuelve y se aleja. Esta gráfica se llama una hipérbola equilátera y es la que nos define la proporcionalidad inversa. Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, generan gráficas de este estilo. ¿Listo? Pero a mí me interesa como el largo y el ancho de un rectángulo no van a ser negativos, entonces voy a tomar solamente la parte positiva de la gráfica, es decir, esta. Y hasta donde lo pueda visualizar, más o menos hasta 30. En cuanto a la altura y en cuanto a la base que llegue más o menos hasta 50, 60. Entonces, quiero hacer eso. Quiero que me genere ahora un rectángulo, ¿sí? Con esas características. Como lo que va a variar es el ancho, entonces voy a crear un deslizador. Miren, aquí está la herramienta deslizador. Lo voy a ubicar aquí. Y que se llame altura. Y que vaya desde 1.5, no lo hago menos porque si lo hago menos de 1.5 se me va a salir de la pantalla nuestro rectángulo. Y como máximo, miren, lo puede hacer como hasta 30, entonces hasta 30 de altura. Y que vaya incrementando de 0.5 en 0.5. Listo, miren, aquí está. Parte en 0.5 como mínimo, como la altura mínima, y como máxima altura he tomado 30 para nuestra ilustración. Ahora sí voy a crear un punto que vaya moviéndose por esta gráfica. Entonces para ello voy a poner las coordenadas X, que es la coordenada horizontal, y la coordenada vertical, la vertical será la que hacemos en el deslizador, la altura. Altura.
Miren que el computador ya sabe eso y nos la ha creado en este momento. ¿Sí? Entonces, miren, a medida que yo voy aumentando la altura, miren qué sucede. Entonces, vamos a ver ahora entonces que esta horizontal que se me creó aquí con la curva se cortan en ese punto. Vamos a generar ese punto de corte entre esta curva y esta recta que es horizontal al eje. Y miren qué pasa cuando yo muevo el deslizador. Miren, el punto va sobre la curva porque es la intersección, ¿no es cierto? Entonces, miren que me va a crear un rectángulo hasta ahí, hasta donde da. Ahora voy a trazar una recta perpendicular a esta que pase por el punto A para que me pueda ir generando el rectángulo. Ahí ya se lo ve, miren, es de aquí, aquí, aquí y aquí. Tracemos esos puntos de intersección para poder visualizarla. Ahí, ahora sí, de esta recta y de esta. Y por último, de este a esta recta. Ahí están los 4 puntos, A, B, C, D. Tracemos el polígono que va de A a B, a C, a D y retorna a. Y veamos qué podemos hacer con el color, porque ese color no me gusta. Quiero que sea un poquito más azul. Ahí me parece bonito. Listo. Miren lo que pasa cuando yo muevo el deslizador. Miren, se me genera un rectángulo que cumple esa característica del problema, que el largo por ancho es igual a 70. Podemos medir, por ejemplo, aquí la distancia de A hasta B. Medía con esta. La distancia de A hasta B, mírenla. En este caso es 7. Ubiquémosla un poquito más acá. Y vamos a medir la distancia de B a C, que es la altura. Eso, la altura entonces es la distancia de B a C. Entonces miren, cuando la base es 7, la altura es 10 como nos dice el problema. Y ahora, cuando la base es 4, entonces disminuyamos hasta que la base sea 4. Ahí, miren la altura. Cuando la altura es 4, la base es 17.5. ¿Qué fue lo que nos dio al resolver la regla? Esta experiencia nos permite, miren, generar esto. Ustedes pueden comprobar que los dos valores que salen aquí, en este que es la base y en este que es la altura, al multiplicarla siempre me va a dar 70. Por ejemplo, tomemos arbitrariamente ese, por ejemplo. ¿Sí? Dice, no lo alcanzo a ver bien. Eso, dice que tiene de altura 9 por 7.78, ¿sí? Y 9 por 7.78 es 70. No sé si se puede ver, ¿sí? Y tomemos otra, por ejemplo. Obviamente se me puede pasar un poquito por los decimales, ¿no? Ese, por ejemplo. 5.38 multiplicado por 13 es igual, miren, 6.90 y algo. No puedo, ahí, ¿sí? Que se aproxima a 70. Y, por ejemplo, vamos bien acá. Sí, cuando la altura, ¿no? Cuando la altura es 26, la base, mírenla aquí, es 2.69. Y miren, se aproxima a 70. No nos da exactamente igual porque el programa acorta los decimales. Pero esa es la idea, miren, con esta modelación que acabamos de hacer, ¿sí? Espero que les haya gustado. No se olviden compartir este video con las personas que ustedes quieran para que podamos llevar esta información a muchas otras personas. No siempre se hace esto, pero a mí se me ha ocurrido compartir con ustedes esta experiencia tan bonita del manejo de GeoGebra. Cuando nos encontremos nuevamente, pues aprenderemos más al respecto. Muchísimas gracias, que esté muy bien, cuídense mucho.